de la glucosa y produce una fermentación ácido mixta, y con esas características, y haciendo 3 pruebas o 2 pruebas, yo puedo determinar qué bacteria es, ¿ya? Es súper interesante, es súper entretenido, te dice si los microorganismos están ahí y están activos, o sea, están vivos, están activos metabólicamente, pero son pruebas lentas, y además requieren de la interpretación de un asistente técnico que haya hecho bien la inoculación, etc. Entonces siempre hay que poner controles. Y ni hablar de si hay una persona que tiene problemas para diferenciar colores, porque es muy difícil, bueno, puede interpretarlo otra persona, pero está abierto a eso, a interpretación. Por otro lado, estas mismas características diferenciadoras están en el ADN de la bacteria. Si yo tengo una enzima que me permite degradar el triptofano, en mi ADN tiene que estar el gen que codifica para esa enzima. Yo puedo ver, en vez de ver la actividad, puedo ir a ver el gen. Y esa es una de las formas de detectar molecularmente. Puedo detectar el gen o puedo detectar la proteína en sí. Y aquí yo ya no estoy viendo la acción ni necesito que el microorganismo crezca, sino que estoy viendo las moléculas que permiten que sea diferente a las otras bacterias que están dando vuelta. Entonces, para esto tenemos que acordarnos un poquito del dogma central de la biología molecular, que ya prácticamente no existe, porque no hay dogmas en ciencia, y es que toda la información y todas las características de una célula están guardadas en su DNA. Este DNA necesita ser transcrito a mensajero, a RNA mensajero, para posteriormente ser traducido por los ribosomas, los cuales dan origen a las proteínas. Estas proteínas son las que hacen las acciones enzimáticas o bien cumplen funciones estructurales, y cada una de esas proteínas puede ser detectada. Yo puedo detectar con técnicas moleculares las proteínas, el mensajero o el DNA. Puedo ver en cada una de estas etapas si estas moléculas están presentes, con distintos métodos de detección. Por otro lado, en las técnicas clásicas, lo que yo hago es procurar que ocurra todo este proceso, la transcripción, la traducción, que la proteína se pliegue y que sea capaz de actuar. Y lo que yo veo son los productos de la reacción enzimática de la enzima. Esto solamente... Ya, esto es lo mismo, este es el dogma central de la biología molecular, solo para recordar, el DNA pasa a RNA, y este RNA en el proceso de transcripción, y el RNA es traducido a polipéptidos que cumplen en funciones ya sea estructurales o de canales de comunicación, o bien enzimáticas, y estos polipéptidos con estas enzimas o proteínas son las que dan el fenotipo, la característica del microorganismo. Vamos a ver el test de Lisa, que es el test que yo digo que ustedes tienen que conocer muy bien, y ahora más que nunca, porque ¿qué tipo de test de COVID se basa en esto? ¿Qué tipos de test de COVID conoce? Javier Apal. El PCR. El PCR y... El de sangre también, ¿o no? El de los anticuerpos. el de los anticuerpos. El test de Lisa se basa precisamente en los anticuerpos. ¿Qué es un anticuerpo? Esperanza. No está Esperanza. ¿Está o no está? Daniela Díaz. ¿Qué es un anticuerpo? Tampoco está. Camila Rojas.
Profe, por lo que me acuerdo eran como linfocitos y ¿Ya? que combatían las infecciones, virus, como patógenos, bacterias que estaban en el organismo. Ya, muy bien. Los anticuerpos son proteínas. Estas proteínas se representan con la forma de una Y y lo que hacen es defendernos de los patógenos. Todos los organismos superiores, o sea, principalmente los mamíferos, tienen una respuesta inmune específica que se basa en la generación de anticuerpos. Estos anticuerpos son producidos, como bien dice Camila, por el linfocito B. Los linfocitos B o los glóbulos blancos producen anticuerpos y hay una familia de linfocitos B, muchos que cada uno de nosotros tiene, que se guardan en los ganglios linfáticos. Por ejemplo, bueno, hay ganglios en distintas partes. ¿Dónde hay ganglios? Aquí atrás del cuello, en las axilas, como en todas las articulaciones, abajo de las articulaciones hay ganglios. En estos ganglios, en el intestino están las placas de Peyer, y estos ganglios tienen linfocitos B ahí en un estado de dormancia. En algún momento, si nosotros estamos expuestos a algún agente externo que nos pone en peligro, los linfocitos B comienzan a activarse y el linfocito B que produce una molécula específica que se une a ese patógeno va a despertar, los otros siguen durmiendo. Y ese linfocito B va a empezar a producir estos anticuerpos. Y estos anticuerpos, su misión es unirse, por ejemplo, a la bacteria, y esta unión es muy fuerte. Y al tener rodeada la bacteria con estos anticuerpos, después viene otra célula que se llama, bueno, puede ser un neutrófilo o un macrófago, y el macrófago se come a la bacteria que está marcada con anticuerpos. Los anticuerpos son una especie de etiqueta que dicen esta célula no es de acá, hay que llevársela, ¿ya? Esa es la función de los anticuerpos. Cumplen la función de marcar moléculas extrañas. Pero esta característica de unirse tan fuertemente, se unen a una molécula específica dentro de la bacteria, no se unen a toda la bacteria. Es lo que nosotros podemos usar para detección, ¿ya? En este caso, el ELISA usa anticuerpos. Ahora, ¿de dónde saco los anticuerpos? Ya, ¿qué test de ELISA conocen? El de COVID, ya, el de COVID. ¿Qué más? Matías. Tampoco es. ¿No? ¿Cuál? ¿Del SIDA? El VIH. Ya, ese es el más conocido. El VIH es un método acoplado, ¿ya? Pero vamos a ver cómo se produce esto en forma. Voy a intentar de explicarlo de forma sencilla. A veces me cuesta un poquito a esta hora. Esto de acá, esto verde, esto de acá, representa un corte transversal de un tubo. Es como que yo tomo una taza y la corto por la mitad. Es para que ustedes puedan ver su contenido. Y lo que muestra es que si yo pongo un antígeno, bueno, habíamos visto el anticuerpo, y el antígeno es a lo que se pega el anticuerpo, que puede ser una bacteria, puede ser una proteína, o puede ser el LPS, por ejemplo. Distintos componentes, o puede ser un virus, una proteína de un virus. Todos estos componentes
que son reconocidos por el anticuerpo se denominan antígenos. Entonces, cuando el anticuerpo se pega a esta molécula, ahí hay una interacción antígeno-anticuerpo, y esa unión es muy, muy, muy fuerte, muy difícil de desunir, ¿ya? Porque recuerden que en el cuerpo, en nuestro sistema inmune, esta interacción permite inhibir, por ejemplo, la bacteria hasta que llegue el macrófago y la elimine. De lo contrario, si se está soltando, nunca va a poder eliminar ese patógeno de nuestro sistema. Entonces, esto se basa, vamos a imaginar que nosotros tenemos un alimento y ese alimento tiene bacterias, que son estas pelotas naranjas. Entonces, yo pongo en este tubo este jugo, y este jugo va a quedar dando vuelta aquí, lo dejo un ratito, y parte de los antígenos van a quedar pegados a este tubo. Después yo puedo sacar el líquido, puedo lavar, qué sé yo, y como esto tiene tendencia a unir proteínas, van a quedar pegadas. Y posteriormente, yo puedo poner distintos anticuerpos. Si yo pongo un anticuerpo específico que reconozca esta bacteria, por ejemplo el anticuerpo rojo, este va a quedar unido a algunas de estos antígenos y posteriormente yo puedo visualizarlo como un cambio de color, ¿ya? La mayoría de las reacciones son reacciones acopladas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo uso dos anticuerpos. Ahí vamos a ver el detalle, pero en general el test de ELISA se basa en esto, en la unión antígeno-anticuerpo. Y esta unión yo la puedo ver debido a que quedan pegados en el tubo. Si ustedes se fijan, aquí hay distintos puntos, aquí hay dos anticuerpos, ¿ya? Pero en general, todo queda pegado en el tubo. Queda pegado el antígeno, el primer anticuerpo, el segundo anticuerpo, y en este caso, esto tiene una M, que indica que tiene la capacidad de producir color. Y eso es lo que yo veo. Es un anticuerpo coloreado que se unió al pocillo. Todo lo demás, yo voy agregando líquido y voy sacando, voy agregando líquido y voy sacando. Entonces yo no lo veo, son moléculas muy pequeñitas. Pero el último anticuerpo tiene color. Y si se queda pegado, yo voy a ver un cambio de color en el pocillo. ¿Ya? Para entenderlo un poquito mejor. A ver. Ya. Miren, aquí vamos a ver un ejemplo de un test de ELISA. Esto que está acá, este rectángulo con todos esos circulitos, es una placa de ELISA. Es una placa muy pequeñita, de unos 10 centímetros por 5, donde hay 96 pocillos y en cada uno de ellos se puede hacer una reacción de unión antígeno-anticuerpo, ¿ya? Entonces, lo que ocurre acá es que si yo veo el pocillo, lo primero que se hace es fijar el antígeno. Es, por ejemplo, poner el alimento donde podría eventualmente estar el patógeno. Este triángulo de acá representa una punta de una pipeta, y lo que ocurre es que todos los antígenos que estén presentes, sean o no el patógeno que yo estoy detectando, todas las proteínas se van a pegar al pocillo, porque el pocillo hace eso, tiene la capacidad de unir proteínas, ¿ya? Entonces después, lo que se hace para sacar el exceso de cosas que están dando vuelta, se hacen lavados. Y como esta proteína está unida muy fuertemente al pocillo, va a quedar dando vuelta ahí, ¿ya? Va a quedar pegadita al fondo del tubo. Posteriormente se agrega un anticuerpo. En este caso, este anticuerpo tiene esta pelota naranja que indica que tiene, por ejemplo, un fluoróforo asociado. O una enzima que en presencia de un sustrato en particular produce color.